Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos, después de haber variado la podcast, el día de hoy a nuestra clase de Historia del Perú. ¿Listo? Hoy, en Historia del Perú, vamos a hablar acerca de la designación del primer presidente del Perú. ¿Correcto? ¿Cómo en el Perú surgen las condiciones para que pueda ser elegido este primer presidente? Y cómo este primer presidente toma el poder. Recuerda que el primer presidente no fue designado por votación popular. Porque, ojo, hay que recordar que el Perú todavía seguía bajo la influencia de los españoles. Mientras que Lima, el norte, Trujillo, parte del sur, había proclamado su independencia. En la Sierra Central, en Huancayo y también en Cusco, estaba, mejor dicho, todavía los españoles en el Perú. Entonces no se podía hablar de una independencia completa, no se podía convocar a elecciones, ¿correcto? Mientras que no se daban las garantías necesarias y mientras que el Perú no sea independiente. No te preocupes, Brenda. Te hemos escogido a ti para que cantes el himno nacional. Así es que vamos aprendiendo la tonada. Muy bien. Recuerda que San Martín, cuando estuvo en el Perú, asumió el liderazgo del Perú. ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo qué lo asumió? Como protector. Muy bien, como protector, claro. Él fue el protector de la independencia. Entonces, él no fue el primer presidente, él solo asumió el mando como protector, porque la idea de San Martín, ¿cuál era? ¿Quién me puede decir cuál era la idea de San Martín? Una monarquía. Muy bien, una monarquía constitucional. Por eso mandó a Del Río y a Parocién a Francia a buscar un príncipe. Oigan, muchachos, váyanse, tráiganse un principito de allá de Francia para que venga a gobernar al Perú. Y acá, mientras que en el Perú organizamos un congreso y podemos decidir ese tema. Muy bien. El Congreso Constituyente, establecido tras la salida de San Martín, organiza una junta de gobierno en el año de 1822. En esta junta de gobierno se da o se constituye el primer equipo de 3 diputados, ¿correcto?, que iban a tener la misión de organizar el Estado en conjunto con el Congreso. Esta junta de gobierno estaba conformada por José de la Mar, o José Lamar, de nacionalidad ecuatoriana, Antonio de Alvarado, de nacionalidad argentina, y Manuel Salazar Ibaquijano, Buenas tardes, profesor. nacionalidad peruana. Buenas tardes, hija, de nacionalidad peruana. Dentro de ese triunvirato, dentro de estas 3 personas, la mayor representación cayó en José de la Mar. José de la Mar fue el presidente de la Junta Gubernativa. Existen algunas discrepancias con algunos historiadores, porque algunos consideran a José de la Mar como el primer presidente. Pero de la Mar fue el presidente de una junta gubernativa que tenía como el objetivo de continuar con la obra independentista, mientras que el Congreso se encargaba de la elaboración de la primera Constitución. Ante esta junta directiva conformada en el 1822, Simón Bolívar le dijo a Santander, en una carta dirigida el 11 de octubre de 1822, Lamar es el mejor hombre del mundo, porque es tan militar como hombre civil. Entonces Lamar era un hombre, de acuerdo a la concepción de Bolívar, era un hombre recto y prudente.
es lo mejor que conozco. Pero la composición de ese gobierno es mala. Entonces aquí Bolívar no critica la designación de Lamar, sino la composición del gobierno. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que manda y el triunvirato es el que ejecuta. Es decir, va a haber una mano para obrar y 20 cabezas para deliberar. Ya preveo funestísimas consecuencias de un principio tan vicioso. El objetivo que perseguía la Junta Gubernativa fue determinar la guerra con los ejércitos del virrey. Entonces, ¿qué decía? Sí, con toda confianza, hija. Ve. ¿Qué es lo que decía Bolívar? Bolívar decía de que la designación de Lamar está correcta, pero una sola persona que ejecute y 20 cabezas que piensen va a poner la respuesta para las acciones inmediatas va a ser lenta. El Congreso se reunía. Vamos a enviar hombres al Puerto Medio, vamos a debatir. 10 a favor, 30 en contra, 10 abstenciones. Y se discuten todo el día, no, entonces vayamos nuevamente. Entonces así pasaba el tiempo y los españoles comenzaban a ganar mayor territorio. Lo que buscaba Simón Bolívar era una efectividad en el presidente para poder tomar decisiones rápidas para desterrar a los españoles del país. Imagínate como si ahorita nos declararan la guerra al Perú, ¿ya? Y que el Congreso diga, ¿y le aceptamos la guerra o no? ¿Y mandamos o no? Ahí pasa el tiempo, porque el Congreso para poder discutir una ley comienza hoy día y termina en diciembre. Entonces, ¿qué es? Por esa razón existe lo que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes se encargan de tomar las decisiones en esos aspectos. Y eso es lo que estaba buscando Bolívar. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Ante los fracasos de las campañas de los puertos intermedios, ¿correcto? Ante la derrota total y fulminante de todo ello, los altos oficiales del ejército peruano encabezados por Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Ramón Herrera, Francisco Brandex, Félix Oyarzábal, Juan Bautista El Espuru, Antonio Gutiérrez de la Fuente y otros altos oficiales más, se reunieron en la hacienda Balconcillo en Miraflores y firmaron una solicitud al Congreso en donde le estaban quitando el respaldo a la junta directiva, a la junta gubernativa, presidida por Lamar. ¿Qué dijeron? No. Fue un desastre total la campaña de puertos intermedios, por consiguiente, que salga Lamar. Necesitamos un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido. No que pase todo ese proceso de decisión. Por eso dijo Bolívar, 20 cabezas van a pensar y un solo hombre va a hacer la acción. ¿Por qué no pocas cabezas piensan y varios hacemos la acción? Entonces, esta junta gubernativa sugirió al coronel José de la Riva Agüero como la persona idónea para poder asumir este mando. Ante esas divisiones y esas disyuntivas entre el Congreso y los oficiales, los realistas ocuparon la ciudad de Lima el 18 de junio de 1823. Lo ocuparon, estaban en Lima. Corrían riesgo de la independencia. Es bajo ese contexto que nombran en emergencia a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete como el primer jefe de Estado peruano en lucir la banda presidencial el 4 de marzo de 1823. Riva Agüero gobernó desde el 28 de febrero de 1823 al 23 de junio del mismo año. Su sucesor fue José Bernardo Torre Tagle. Una vez Riva Agüero en el poder,
Una vez designado en forma oficial por el Congreso como presidente, la cual se hizo efectiva el 28 de febrero de 1823, ¿qué hizo Ribagüero? Necesitaba enfrentar la situación de los realistas. No tenía la capacidad militar, no había la capacidad bélica. Estábamos en desventaja ante los españoles. Por consiguiente, solicitó a Bolívar el envío de 4.000 soldados ofrecido el año anterior. Bolívar había ofrecido enviar soldados. Entonces, Simón Ribagüero le hace acordar ello. Por ello, mandó al general Portocarrero. Firmaron un acuerdo entre Portocarrero y Paz del Castillo el 18 de marzo de 1823. En ello, Ribagüero se comprometía a pagar los sueldos a los soldados, darles vestimenta, equipamiento y gastos de regreso de los gran colombinos. Y en su reemplazo de esos 4.000 que estaba enviando, el Perú le tenía que dar soldados. El Perú le tenía que enviar soldados por esos 4.000. Ribagüero además organizó la marina, que la dejó a cargo de Jorge Vice, y dispuso el adiestramiento de las milicias en toda la República del Perú. En su gobierno la Fuerza Armada aumentó en número, correcto, un número que antes no tenía, y ordenó la creación de batallones. Llegaron de Europa Diego Paroicien y García del Río, que fueron a buscar al príncipe europeo, pero también no trajeron nada, pero lograron hacer contratos, en este caso con Londres, un emprestito de 1.200.000 libras esterlinas. Ello le permitió tener al Perú un cuantioso fondo para organizar nuevamente las expediciones ahora a los puertos del sur. Muy bien, ya teníamos el dinero, ya teníamos los 4.000 soldados de Bolívar, ahora sí hay que organizar la campaña para ir hacia el sur. Salieron del Callao entre el 14 y el 25 de mayo, aproximadamente 5.000 hombres al mando del general Santa Cruz. A pesar de la victoria, puede decir con toda confianza, a pesar de la victoria que Santa Cruz logró en la batalla de Cepita, al norte, se vio obligado a retroceder por la pérdida de su contingente en la batalla del Talón. Ante ello, nada pudo contener el avance de los realistas hacia Lima. Canterac ingresa a Lima generando un conflicto interno y el Congreso se refugia en el Real Felipe. ¿Qué pasaron en ese mes de junio? Canterac invade Lima y nombra a José Ramón Ridel como jefe realista en Lima. Ribagüero y todo el parlamento se refugian en el Real Felipe. Al día siguiente, Ribagüero, el 18, intenta disolver el Congreso para él tomar las decisiones, pero no tiene éxito. Sánchez Carrión, el 19 de junio, preparó un proyecto de resolución nombrando a Trujillo como capital. Entonces, Ribagüero y una parte pequeña del Congreso se trasladan hacia Trujillo. Y la parte mayoritaria del Congreso se quedó en el Real Felipe. El 23 de junio, la mayoría del Congreso Parlamentario destituye a Ribagüero como presidente del Perú y Sucre, el general Sucre, asume la responsabilidad militar de Lima. Y automáticamente el gobierno peruano se divide en dos bandos. En el norte, en Trujillo, Ribagüero se proclamaba presidente del Perú y en Lima el Congreso que había quedado le da a Sucre la responsabilidad militar de Lima. En ese mismo mes se da el sacrificio de José Olaya. Ante ello, el Congreso
designa a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, como el segundo presidente del Perú, quien asume sus funciones el 17 de julio de 1823 hasta el 16 de agosto del mismo año. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Una vez declarado Ribagüero, una vez declarado el marqués de Torre Tagle presidente del Perú, tras la aprobación del Congreso, y destituido Ribagüero por el Congreso de Lima, el marqués de Torre Tagle inicia todo un proceso de conversaciones junto con el Congreso para propiciar la llegada de Simón Bolívar al Perú. El Perú, dividido en dos: Ribagüero en el norte, Torre Tagle en Lima. ¿Sigo? Lo designa presidente provisorio y prepara la llegada de Bolívar al Congreso. El Congreso se reúne el 2 de septiembre y por unanimidad aprueba el decreto para otorgarle a Bolívar la suprema autoridad militar en toda la República del Perú. Entonces, Bolívar es nombrado jefe supremo del ejército. Y Torre Tagle se dispuso que debía de consultar con el Libertador las decisiones cuando arribaba al Perú. Torre Tagle fue elegido formalmente por el Congreso Presidente del Perú y se iba a promulgar la primera Constitución con una serie de normas, algunas de ellas difíciles de cumplir, implantando un prudente régimen de Cámara Única con el fin de fortalecer el poder legislativo. Pero esta Constitución, que decretaba construir universidades, decretaba la construcción de escuelas primarias en todo el Perú, establecía el derecho popular a la insurrección, ¿correcto? Todo esta Constitución iban en contra de los planes bolivarianos. Es por esa razón que esta Constitución nunca vio la luz, ¿correcto? Esta fue una Constitución que murió antes de nacer, como se le dice, porque Bolívar tenía previsto establecer una serie de estatutos una vez que llegaba al Perú. Al ocupar nuevamente Lima, los realistas al mando del general Ramírez, Torre Tagle es prisionero, ¿ya? Se entrega prisionero a Monet. Torre Tagle se entrega de prisionero y revalida sus títulos de marqués. Es encerrado en el castillo de Real Felipe, ¿correcto? Después se da la rebelión de los sargentos Oliva y Moyano, el 4 de febrero, y ante esa rebelión de la parte militar, el Congreso decide otorgarle en forma permanente la dictadura a Bolívar, cesando de esta forma al presidente mariscal Torre Tagle, que murió de escarbuto en el Real Felipe. ¿Correcto? Entonces, como podemos observar en esta primera etapa de la historia republicana del Perú, después de San Martín, después del fracaso de Ribagüero en las campañas intermedias, Torre Tagle asume la presidencia, una presidencia muy corta, pero había dificultades. Bolívar, el Congreso había decidido invitar al Bolívar para continuar con la lucha, pero Bolívar que tenía ciertas condiciones. Primero fue nombrado jefe político general del ejército peruano y después fue nombrado por el mismo Congreso como máximo dictador de la República del Perú. Y así es como en ese instante, en esa época, tuvimos dos presidentes y un dictador. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Muy bien, entonces
vamos a desarrollar este quiz. Son 7 preguntitas que te voy a pasar ahorita.